Últimas noticias de Colombia hoy 22 de septiembre 2018 /vertical Noticias Colombia 24 horas. 2 Noticias número 1. Petro rectifica, pero mantiene posición frente a señalamientos contra Uribe. El abogado del senador dice que apelará por desacato. El senador Gustavo Petro cumplió este viernes con la rectificación que le ordenó a un juez de la República, por un comentario que hizo en un medio de comunicación en el que afirmaba que el expresidente Álvaro Uribe debía estar preso por paramilitarismo, pero defendió su posición sobre este punto. El pasado 24 de agosto, en entrevista con la W Radio, Petro señaló que el líder del Centro Democrático debió haber estado preso hace tiempo y por delitos de lesa humanidad. Y fue en la misma emisora en la que ayer rectificó lo dicho. Retractar, según la Real Academia Española, es revocar expresamente lo que se ha dicho y no me ordenaron eso, sino rectificar, y eso es reducir algo a la exactitud que debe tener. Eso fue lo que me ordenó la juez, comenzó diciendo el ex candidato presidencial. Tras dejar en claro la diferencia de los términos, Petro dijo: me piden, la juez, rectificar lo dicho ante le pregunta, ¿cuál será el futuro judicial de Álvaro Uribe Vélez? Yo respondo, en mi opinión personal, él debería estar preso por delitos de lesa humanidad. Y allí está la rectificación, es decir, ir hacia la exactitud de los hechos. Luego de esto, el abogado del expresidente, Abelardo de la Espriella, señaló que interpondrá un recurso de desacato. Petro es el rey del enredo. Abrir paréntesis. Hoy desconoce olímpicamente un fallo judicial. Esta pelea con el autodenominado dueño de la moral apenas comienza, tuiteó el abogado. 2 Noticias número 2. Los procesos judiciales no han refutado mis pruebas sino que las han enriquecido. Petro. Aunque, de acuerdo con la orden de un juez, precisó sus señalamientos contra el expresidente Uribe, Petro ratificó lo que ha dicho sobre él. Yo estoy íntimamente convencido de que el señor Álvaro Uribe Vélez y su hermano tienen relación con el paramilitarismo, dijo en entrevista con la W. Tal como se lo ordenó la justicia, el senador Gustavo Petro acudió a la mesa de la W para aclarar las palabras que dijo en el mismo medio sobre el expresidente Uribe y las convivir. Petro inició aclarando que la justicia no le ordenó retractarse sino rectificar, lo cual, según explicó, no es desdecirse de sus palabras, sino precisar exactamente el sentido de ellas. Petro explicó que la juez no le ordenó a Uribe y su abogado el hecho de rectificar sus declaraciones sobre la reforma laboral del hoy senador cuando era presidente, así que ratificó. La reforma laboral de Uribe condujo a condiciones de esclavitud e indignidad a millones de trabajadores en Colombia, dijo. Sobre la orden de la juez de corregir una palabra de un trino que él había retuiteado en su perfil de esta red social, el senador aclaró que él no podía cambiar de esta plataforma el contenido de una publicación de otra persona. Tecnológicamente es imposible, yo simplemente reproduje un trino que lo que hacía era comentar un artículo de prensa que hacía declaraciones del general Montoya ante la JEP, explicó. Además, se ratificó al decir que hay un nexo estrecho entre las convivir en el departamento de Antioquia y el paramilitarismo. El 32% de las convivir fundadas por Álvaro Uribe cometieron delitos.
Muchos de los paramilitares del proceso de paz eran de esas convivir, aseguró en la entrevista. Afirmó también que los procesos judiciales no han refutado mis pruebas, sino que las han enriquecido. En la entrevista por la que una juez le ordenó rectificarse, Vicky Dávila le preguntó a Petro sobre el futuro del expresidente Uribe. En esa ocasión, el ex candidato presidencial respondió que él creía que el senador debería estar preso. Sobre la exactitud que le exige la justicia sobre esas palabras, Petro respondió: yo me equivoco sobre su pregunta, la de Dávila. Cuando le respondí no estaba hablando sobre el futuro, sino sobre el pasado. Hay hechos e indicios fortísimos que indican que el presidente Álvaro Uribe Vélez debe ser investigado por delitos de lesa humanidad por la justicia colombiana, dijo. Según Petro, desde el debate que realizó en el Congreso sobre el paramilitarismo en Antioquia, han surgido procesos judiciales que le dan la razón, según él a sus declaraciones. Los procesos judiciales no han refutado mis pruebas, sino que las han enriquecido, dijo. 3. Noticias número 3. ¿Qué podría pasarle a Petro por no rectificar afirmaciones sobre Uribe? Abogado del expresidente dice que insistirá ante la justicia para que el senador se retracte. Un nuevo capítulo judicial tendría el debate entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador Gustavo Petro Urrego por un fallo de tutela que ordenaba la rectificación de unas declaraciones dadas por este último. Este viernes, a pesar de que el ex candidato presidencial volvió a entrevistarse en la W a la misma hora, según consideró la defensa de Uribe Vélez, no rectificó sus afirmaciones y por esto se interpondrá un recurso de desacato. En un trino, el abogado Abelardo de la Espriella, defensor de Uribe Vélez en este caso, aseguró que la pelea con Petro Urrego apenas comienza. Según explicó el abogado José J. García, al haberse cumplido el tiempo que tenía Petro para rectificar y no considerarse satisfecha la orden, se le podría iniciar un incidente de desacato. El abogado Francisco Bernate dijo que solo el juez del caso podrá determinar de fondo si su fallo se cumplió o no. Añadió que, si el juez considera que su decisión no fue acatado, podría incluso llegar a ordenar el arresto de Petro Urrego hasta que cumpla con la decisión judicial. El abogado Camilo Burbano sostuvo que las consecuencias podrían ser incluso mucho más graves si es que los representantes de Uribe Vélez deciden insistir en que no se cumplió el fallo. Podrían incluso denunciarlo, dijo el jurista, por fraude a resolución judicial, injuria o calumnia. Y ese caso tendría que llegar a la Corte Suprema de Justicia, juez natural de los congresistas. 4. Noticias número 4. Así fue la rectificación de Gustavo Petro por señalamientos contra el senador Álvaro Uribe. En una entrevista en la W Radio, el senador de Colombia Humana dijo que el expresidente debería estar preso por delitos de lesa humanidad. Aunque rectificó, Petro aseguró que la justicia colombiana debe definir rápidamente el futuro judicial de Uribe Vélez.
Este viernes, el senador Gustavo Petro rectificó una serie de afirmaciones que hizo en contra del expresidente y también congresista Álvaro Uribe Vélez en una entrevista en la W Radio del pasado 24 de agosto, tal y como le había ordenado el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá en un fallo judicial. En esa entrevista Petro dijo que el exmandatario debería estar preso, por presuntos vínculos con grupos paramilitares, y el juzgado consideró que afirmar que una persona es autor de un delito, implicaría autorizar personalísimas, condenas anticipadas de carácter penal por fuera del ordenamiento jurídico, por personas que no tienen la investidura ni la competencia para hacerlo. Este viernes, en nueva entrevista con W Radio, Petro rectificó la afirmación de que Uribe debería estar condenado y aseguró que la justicia debe definir si Uribe Vélez tiene o tuvo nexos con los grupos paramilitares. Hay hechos, indicios fuertísimos, que indican que el presidente Uribe debe ser investigado por delitos de lesa humanidad por la justicia colombiana. Así lo creyó el Tribunal Superior de Medellín, que compulsó copias y así lo está estableciendo la Corte Suprema de Justicia, que ha iniciado investigaciones. Lo que me parece una inexactitud es decidir de antemano qué tipo de sanción o fallo debe tener la justicia. Es decir, la justicia debe ser independiente, dijo. Y agregó: de acuerdo con estas pruebas, incluyendo las que yo mismo recopilé en 2007 y las nuevas, determinar rápidamente, ojalá, el fallo que se merece el actual senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano. En la entrevista, Petro resaltó que el hermano del exmandatario, Santiago Uribe, está siendo procesado, aunque todavía no hay sentencia en el caso. Y señaló que hay procesos abiertos contra Uribe y testimonios que al parecer vinculan a Uribe con el paramilitarismo. La otra investigación donde hay un proceso judicial abierto es la Hacienda Guacharacas, en el oriente antioqueño. Ahí han aparecido declaraciones del nuevo tipo. Voy a leer textualmente para hacerle caso a la juez en el término de rectificar, es decir, llevar a la exactitud. El señor Pablo Sierra García, jefe paramilitar del bloque Cacique Pipintá y del bloque Metro, dijo: pero los fundadores y creadores de lo que terminó llamándose bloque Metro son el señor Álvaro Uribe Vélez y Santiago, su hermano. El señor Juan Guillermo Monsalve, en su declaración bajo juramento, dijo ser testigo que en la hacienda existían entrenamientos y habían existido muertes de personas, agregó Petro este viernes en el medio radial. La defensa del senador Uribe también había entutelado a Petro por un mensaje publicado por Petro el 3 de septiembre en Twitter, que es un retweet del usuario @gaitan_presente, que dice: esto es asquerosos, vean las directrices de Mario Montoya, uribista a rabiar, que hicieron que miles de jóvenes pobres fueran asesinados por el ejército en todo el país. Trino que hace referencia a una nota periodística emitida por Noticias Caracol bajo el título Las pruebas contra el general Mario Montoya que evalúa la Fiscalía. Sobre este punto, el juzgado ordenó a Petro que eliminara en 48 horas de su cuenta de Twitter la frase uribista rabiar. No obstante, aclaró el fallo que la nota periodística de Noticias Caracol se limita a describir pruebas que al parecer cuentan la Fiscalía dentro de investigaciones que adelantan y que pueden involucrar al general Montoya y que, por tanto, no se evidencia conculcación de derechos fundamentales por parte de dicho medio de comunicación.